Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Tenemos nuevo iPhone, nuevo miembro de la familia de los iPhones, que además se ha hecho bastante de rogar. Tenemos un nuevo iPhone 16e, el modelo de gama entrada, que en palabras de Tim Cook es el modelo more affordable, dentro de lo que es lo que ya sabemos que son los precios de los iPhones. Este modelo viene a sustituir al modelo iPhone SE de tercera generación, lanzado en el año 2022 y que seguía contando con botón Home y además con puerto Lightning. Un modelo que en Europa dejó de venderse hace unos meses debido a la regulación que obliga en la Unión Europea a que todos los dispositivos vendidos a partir del año 2025 tengan que tener un puerto de carga USB de tipo C. Por lo tanto, digamos que llevamos unos meses totalmente huérfanos de modelos entrada en la Unión Europea. Este modelo, que viene, como digo, a sustituir al iPhone SE 2022, ya en su momento, cuando salió este iPhone SE, se hablaba de un modelo de gama más de entrada, pero que ya tuviera Face ID, por lo que en aquel momento el volver a tener Touch ID fue un poco raruno y se habló de que Apple tenía problemas con la adaptación de este modelo. De hecho, desde hace ya bastante tiempo se viene rumoreando con respecto a este dispositivo y que estaría basado en lo que es la carcasa del iPhone 11. Y así ha sido. Lo que pasa que tiene una serie de cambios con respecto a ello que ahora iremos matizando porque obviamente la situación actual del mercado no permitiría sacar un iPhone 11 reciclado con chip A18 o A17 Pro porque, en fin, no encajaría por sus características. Y aparte hay ciertos componentes que ya no se fabrican, por lo que Apple tiene que utilizar aquellos componentes que sí se fabrican a nivel de producción. Total, que tenemos nuevo iPhone, vamos a contar cuáles son las características principales del mismo para entenderlo, los precios, etc. Pero lo más importante y en lo que nos vamos a centrar no es en el iPhone en sí, porque al final no deja de ser una versión de gama entrada, una versión que recicla ciertos componentes que ya conocíamos de otros modelos, pero lo más importante es que este nuevo iPhone 16e es el primer iPhone que cuenta con un chip de comunicaciones propio, diseñado 100% por la propia Apple, fruto de la compra en el año 2019 del departamento de módems de Intel, que es el que le ha permitido, después de 6 años de trabajo, poder lanzar su primer chip de comunicaciones, que es clave y el componente más importante que tiene este dispositivo para entender las ventajas que nos puede ofrecer. Así que vamos a ello. Seguro que estás de acuerdo conmigo que el tiempo es lo más valioso que tenemos, porque una vez pasa, no vuelve. ¿Sabías que un desarrollador puede dedicar como poco entre 60 y 90 minutos diarios en búsqueda de soluciones para sus proyectos en vez de estar programando? Stack Overflow, ChatGPT o cualquier otra IA, tutoriales, cursos online. Claro, el problema es que con tanta información siempre te preguntas, ¿estoy tomando las decisiones correctas? ¿Estoy utilizando las herramientas adecuadas? ¿Ese tutorial es correcto o no? ¿Sigue una buena práctica? Porque la información está totalmente fragmentada y las opiniones son muy diversas, no hay una guía coherente que seguir. Muchos alumnos nos dicen que pierden 20 horas a la semana en buscar soluciones, porque nadie puede tener todo en la cabeza y acordarse de miles de frameworks y de todo lo que ofrece el desarrollo, ya no Apple, sino cualquiera. 20 horas perdidas a la semana implica perder 960 horas al año. Si ponemos un precio de unos 40 euros la hora, esos son 38.400 euros. Pero ¿sabes qué? Que lo importante no es el dinero, es el tiempo que has perdido para ti mismo, para tu familia, para tus sueños, para tus proyectos personales.
Esta podría ser tu historia, bueno, o tal vez no, pero lo que nos enseña es que debes reclamar tu tiempo si lo valoras, consolidar tu confianza si la necesitas y pulir tus talentos y buscar tranquilidad, porque no va a ser un camino fácil y rápido, pero necesitas una buena guía para que esto sea transformador para ti. En Apple Coding Academy no somos héroes, ni queremos serlo. Simplemente nuestra experiencia de más de 30 años creando proyectos y más de 10 en formación nos ha permitido dibujar el mapa punto por punto que conecta todo el conocimiento del desarrollo Apple y entender 3 cosas muy importantes: la forma, el orden y cómo comunicarlo. Recuerda que hay 2 formas de hacer aplicaciones, como las hace la mayoría o como Apple dice que hay que hacerlas. A ver, por eso son sus dispositivos, ¿no? Y su sistema. ¿Quién va a saber mejor que ellos hacer las cosas? Y esas son las guías que nosotros seguimos. Te ofrecemos el cambio para ser más eficiente, para saber lo que haces, para al saberlo, amar lo que estás haciendo y a no perder tu tiempo cuando puedes aprovecharlo en cosas mejores para ti. Pero claro, seamos serios. El trabajo ocupa una gran parte de nuestra vida y como dijo una vez Steve Jobs, pues es que la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Así que descubre tu camino con el Swift Developer Program 2025. Entra en acoding.academy/SDP25 y ahí vas a poder comenzar ese camino y, bueno, esperemos que llegues a donde tú quieras llegar. En esencia, podríamos decir que el iPhone 16e es un Frankenstein que tiene trozos de distintos modelos que ya hemos visto. Como ya hemos comentado, la carcasa es la carcasa. Es la de un iPhone 11, ¿de acuerdo? Pero lo que tiene dentro no coincide, porque el rediseño del hardware lo ha hecho que cambie incluso en el propio, lo que es la propia placa con distintos componentes. Por lo tanto, tenemos una carcasa de iPhone 11, que era la idea original de Apple de sacar un iPhone 11 reciclado, pero ¿cuál es el problema? Que el iPhone 11 tenía una pantalla LCD, una pantalla Liquid Retina de tipo LCD con LED de marco. Pero ese tipo de pantallas hoy día ya no se fabrican en producción y no le sale rentable a Apple. Por lo tanto, le sale mucho más rentable utilizar la misma pantalla que ya tienen los iPhones 16. Por lo que la pantalla OLED de tamaño 6.1 pulgadas es exactamente la misma del iPhone 16, también con el mismo pico de brillo de 2000 nits, que de hecho también tenían los modelos anteriores. Por lo tanto, es una pantalla que Apple ya consigue a nivel de producción bastante, de nivel, en fin, que le es muy fácil conseguirla y por lo tanto, pues ya la tendrá más que amortizada y por eso la ha decidido poner en este modelo. Porque, insisto, a día de hoy vender un móvil que no tenga pantalla LCD, aunque intente ser un móvil de gama entrada, ya no tiene ningún sentido. Eso sí, la pantalla sigue siendo de 60 Hz, no tiene los modelos, no tiene lo que es la, mayor velocidad de refresco. Aunque se rumorea, y esto es solo un rumor, que la próxima generación de iPhones 17 sí incluirá en todos los modelos al menos 90 Hz de refresco, 90 o 120, es decir que a partir de la próxima generación esta diferencia de los 60 a 120 Hz dejará de ser una condición de separación entre modelos, por lo que tiene sentido que el iPhone 16e se mantenga en los 60. Tiene sentido, entiéndase. Ya sabemos que hay móviles de Android mucho más baratos que ofrecen pantallas con más hercios, ¿vale? Pero también hay que tener en cuenta que el panel OLED fabricado por Samsung que ponen los iPhones es un panel que tiene mucha más calidad gracias a la propia, el propio ajuste que hace, la propia calibración que hace la propia Apple y que consigue pues, uno de los mejores paneles OLED que hay en el mercado, ¿vale? Ya me dirán ustedes, no, el del Samsung es mejor que uno de los mejores, ¿vale? Ya está. Aquí decir que es el mejor, a lo mejor hoy lo es, mañana no, pasado vuelve a serlo, en fin, esto es como todo dependiendo de cuándo se vayan sacando distintos modelos. Otra cosa que también tiene este nuevo iPhone es que tiene una única cámara.
Una única cámara que es una cámara 2 en 1, entiéndase. Utiliza el mismo truco del almendruco de los sensores de 48 megapíxeles de Sony, que lo que hacen básicamente es obtener un 2X teleobjetivo falso, porque es un recorte, ¿vale? Tenemos un modelo de 48 megapíxeles donde en realidad lo que tenemos es una construcción de 4 subpíxeles por cada píxel para en realidad funcionar como un modelo de 12 megapíxeles a la hora de hacer fotos, pero con mayor capacidad de captar luz con el sensor. Y luego esas fotos tienen un modo recorte en el que se sacan fotos de 24 megapíxeles en vez de los de 48, que lo que consiguen es tener pues una especie de teleobjetivo falso, porque en realidad es un recorte, de forma que cuando yo hago la foto a 48, lo que está sucediendo es que yo hago la foto a 48, se reduce a 12, pero si la hago a 48 y la recorto a 24, entonces tengo un 2X recortado que parece que es un teleobjetivo, aunque en realidad es un zoom, básicamente, ¿de acuerdo? Entonces, en fin, es una especie de medio truco, pero funciona bien y nos permite trabajar con el modo retrato y ese tipo de cosas, y con lo que es la profundidad de campo. Así que bien, pues una cámara que es exactamente la misma que el iPhone 15, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos, es una especie como de mezcla, ¿vale? Tiene la pantalla del iPhone 16/15, tiene la cámara del 15, tiene, bueno, pues ese tipo de cosas. Y luego, lo más importante, que es lo que realmente a mí me interesa, tiene un nuevo chip de comunicaciones C1, que es la primera vez que Apple nos ofrece un chip de comunicaciones creado por ellos al 100%. El resto de lo que es el iPhone, pues bueno, aluminio reciclado, tiene acabado mate en blanco y en negro, incorpora un botón de acción, ¿vale? En el que, bueno, pues podemos tener ciertas acciones determinadas, es IP68, pero, por ejemplo, no tiene ni la pantalla siempre encendida, obviamente, ni tiene isla dinámica, utiliza el notch y además, y esto es muy importante, el hecho de estar basado en la funda del iPhone 11 hace que no tenga MagSafe, por lo que en este sentido la carga inalámbrica está, ¿vale? Yo puedo cargarlo a través de Qi, pero obviamente no es una carga Qi de, digamos, carga rápida, ¿vale? Dentro de que el iPhone, lo de carga rápida inalámbrica, entre comillas, y de hecho siempre lo he dicho, es mejor, de verdad, huyan de la carga rápida. La carga rápida calienta la batería y calentar la batería hace que dure menos, ¿vale? Sí, es muy bonito, es muy práctico, que yo enchufe y me cargue muy rápido, maravilloso, pero no es lo más práctico para la vida útil de la batería. Entonces, insisto, se puede cargar de manera inalámbrica, igual que el iPhone 11, pero no tiene los imanes de MagSafe que permiten que se quede ajustado de la mejor manera y que podamos usar ese tipo de fundas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es una cosa que hay que tener en cuenta. Luego, otra cosa curiosa es que el chip que tiene este iPhone es el mismo de los iPhones 16, es decir, el chip A18 Bionic, el último chip de los iPhones de gama entrada, es decir, de gama entrada. Sabemos que tenemos el A18 y el A18 Pro. ¿Qué es el A18 Bionic? Pues básicamente es el A17 Pro con un núcleo menos de GPU fabricado en N3E, proceso de 3 nanómetros mejorado, con, en este caso, el procesador A18 Bionic de los iPhones 16, cuenta con 6 núcleos de CPU y cuenta con 5 de GPU. Pues bien, el iPhone 16e no tiene 5 núcleos de GPU, solo tiene 4. Lo que indica que debe ser de la parte más barata del binning, es decir, cuando yo lo que hago es imprimir chips en una oblea, las partes que están más cercanas al centro tienen mayor calidad, conducen mejor la electricidad y son destinadas normalmente a chips de gama más alta. Cuando yo me voy desplazando hacia los bordes, la calidad de la impresión es cada vez menor, de forma que llega un momento en el que los microtransistores dejan de ser conductivos o son de peor calidad, por lo que
al final pues tenemos un índice de utilidad de la propia oblea que en el caso del N3E pues está aproximadamente entre un 70-75% de la oblea útil y el resto hay que, no entre comillas, hay que tirarlo a la basura, ¿de acuerdo? O usarlo para, para hacer premios de Apple Music, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el kit de la cuestión? Que como estamos ante un iPhone barato, Apple ha tirado de la parte del binning más externa y muy probablemente esa parte hayan decidido quitarle un núcleo de GPU porque al ser la parte más externa tienen que sacarle provecho, ¿no? De alguna manera, pero quitándole partes porque no tiene toda la calidad de impresión necesaria, ¿vale? Esto ya lo han hecho en el pasado con iPads donde le quitaban un núcleo de GPU a los modelos más baratos o en los MacBook Air, etcétera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es nada que sea distinto. Esto es una práctica normal dentro de la industria y donde incluso la propia Intel, cuando yo compro un modelo i3, i5, i7, i9, ¿vale? La diferencia de cada una de las gamas es la zona de la oblea de la que se saca ese chip, ¿vale? Los i9 se sacan de la zona más central para conseguir mejor rendimiento y los modelos de gama más baja se van consiguiendo de las zonas más externas porque tienen peor calidad. Pues aquí pasa exactamente igual. Estamos en la zona binning de las partes externas de la oblea en la impresión de los chips A18 Bionic, por lo que no todos los microtransistores son iguales de eficientes y se decide no habilitar o no poner ese quinto núcleo de GPU, ya que se entiende que este modelo pues tampoco, como siendo de entrada, con 4 va más que de sobra. Así que bueno, tenemos esa diferencia. La batería de este modelo, ¿vale?, no es especialmente más grande, de hecho es más pequeña que la de sus modelos, los modelos de iPhone 16, 16 Pro, etc. Sin embargo, consigue una duración de batería casi igual. ¿Por qué? Gracias al chip Apple C1, un chip de comunicaciones que es la gran novedad que tiene este dispositivo. Un chip de comunicaciones que, para variar, Apple dedica 2 líneas en la nota de prensa y poco más. Sin embargo, es lo más destacado de todo. Ojo, no podemos olvidar que es un chip de gama entrada, por lo que tiene ciertas características que no tiene. Este chip C1 de Apple no cuenta con la tecnología mmWave, ¿vale? EBM Wave. Por lo tanto, esto es una tecnología que solo existe en Estados Unidos y ciertos países, donde en zonas que están de mucha población, el mmWave es una forma de onda, permite que la cobertura sea mejor. De hecho, esta es la tecnología que los iPhones solo tienen para Estados Unidos porque en Europa todavía no se han puesto de acuerdo con el reparto de frecuencias, espectro, etcétera, etcétera, y el real 5G, que es este mmWave, no existe, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, muchas veces cuando voy a ciertos centros comerciales aquí en Madrid, resulta que Movistar, que es la compañía con la que yo trabajo, en fin, que es maravillosa en cuanto a soporte y servicio técnico, etcétera. Tengo muchos problemas con ellos, pero problemas que no me puedo cambiar, ¿vale? En fin, temas varios. Entonces, cuando yo intento tener cobertura en ciertos centros comerciales de ciertas zonas de Madrid, en momentos donde hay mucha gente, automáticamente no tengo cobertura, ¿vale? O sea, se pierde la cobertura, ¿de acuerdo? Porque cuando hay una saturación de peticiones a una misma antena, la antena se puede saturar y y negar las conexiones de ciertos dispositivos. El mmWave es dicho de una manera muy resumida, ¿vale? Es un protocolo de comunicación a través de ondas cortas que lo que hace es permitir, ¿vale?, de una especie de microondas, etcétera, lo que hace es permitir que se pueda conectar más gente cuando hay en una zona muy poblada muchas solicitudes, ¿vale? Y que la antena sea capaz de gestionar todo eso.
pero como tiene que tener un reparto de bandas de frecuencia y cada país tiene la suya, porque ¿para qué nos vamos a poner de acuerdo a nivel internacional? Pues, y de hecho en España ni siquiera está definido todavía, pues esto es un protocolo que solamente existe en Estados Unidos, por lo que aquí en Europa el hecho de que no tenga ese tipo de conexión, pues entre comillas, nos da igual. Por supuesto, el iPhone 16e tiene puerto USB de tipo C y, por supuesto, tiene conexión en velocidad USB 2.0 480 megabits por segundo, es decir, conexión de cuando Franco era corneta y pasaban los bits corriendo por el cable de un lado a otro, ¿vale? Porque ya sabemos que el USB 3.2 de velocidad solo está en los modelos Pro. Entonces, bueno, Apple considera que para cargar o para móviles que normalmente no van a ser enchufados nunca por cable, porque los vamos a cargar de manera inalámbrica y no vamos a enchufar el iPhone nunca para pasarle información al ordenador, pues con esa velocidad de puerto tenemos más que suficiente. El iPhone 16e tiene un precio en España de 709 euros con 128 gigas, 839 en 256 y ya se va a los 1049 con 512 en Estados Unidos. Antes de impuestos, $599, 128, 256, 699, ¿vale? No podemos olvidar que en Europa tenemos el maravilloso impuesto sobre el valor añadido, que es un robo a mano armada del 21%, ¿vale? En Estados Unidos, el estado de los estados que más caros tienen este impuesto indirecto es, por ejemplo, Nueva York, que tiene un 8,88, ¿vale? Entonces, pues, en fin, ese sería un poco el tema, ¿vale? Entonces, en fin, es un poco lo que hay, ¿vale? Ahora, el kit de la cuestión está en el chip, ¿vale?, de comunicaciones. El chip de comunicaciones es el primer paso de la compra de la división de módems de Intel por parte de Apple en julio del año 2019. Una compra de $1.000 millones, donde Apple se quedó con cerca de 17.000 patentes relacionadas con conectividad celular y se trajo a su propia empresa a 2.200 empleados de Intel, incluyendo equipos ubicados en Alemania, en Israel y en la propia Estados Unidos. ¿Por qué Apple hace esta compra en el año 2019? Pues básicamente porque quería reducir su dependencia de Qualcomm, ¿vale? Tras una década en la que la relación Qualcomm-Apple no ha sido nada agradable. Para que se hagan una idea, Apple tiene que pagar a Qualcomm $9 por cada iPhone vendido en concepto de royalties por el uso no solo de sus chips, sino de las patentes de comunicaciones que Qualcomm tiene y que obliga a que aquel que use dichas patentes tiene que pagar un royalty al respecto, ¿vale? Por lo que, como Intel abandonó el desarrollo de módems 5G, ¿vale?, tras perder a Apple como cliente porque no fueron capaces de ir evolucionando, ¿vale?, y consiguiendo igualar la velocidad que sí conseguía Qualcomm, pues entonces, al abandonarlo, se fueron a pique y Apple pues llegó y dijo, que te vas a pique, pues te compro, ¿vale? Y entonces ya te doy yo el dinero y el movimiento necesario para hacer renacer este departamento, ¿de acuerdo? Todo esto viene porque desde el año 2017 hay un conflicto legal entre Apple y Qualcomm, ¿vale? En enero de 2017, Apple demanda a Qualcomm, lo demanda por monopolio y por un cobro excesivo de royalties, ya que hasta el 5% del precio del iPhone era reclamado a nivel de royalties por la propia Qualcomm, ¿vale? De hecho, en abril de 2017, solo 4 meses después, Qualcomm, ¿qué hace? Vuelve es decir, contrademanda acusando a Apple de robo de secretos comerciales, diciendo que está utilizando ciertas tecnologías de patentes de Qualcomm sobre las que no se están pagando, ¿vale? De hecho, el punto crítico de todo este conflicto fue en el año 2018, donde Apple deja de poner los modems de Qualcomm y pasa a poner los modems de Intel en los iPhone XS y XR. Pero claro, como Intel no logra cumplir con los requisitos 5G, Apple se ve forzada a volver a Qualcomm, ¿vale? Porque no son capaces de crear el módem 5G necesario para poner en los modelos de iPhone. Sabemos que el 5G, si no recuerdo mal, fue el primer modelo que se incluyó, fue el iPhone 12, ¿vale? El iPhone 12 y 12 Pro. Entonces, el tema es ese, ¿vale? Que
Al final, ¿qué pasó? Pues que llegaron a un acuerdo en el año 2019 por el que Apple pagó 4.500 millones de dólares a Qualcomm en concepto de lo que es los royalties no cobrados, tal, cosas del litigio, acuerdos entre tribunales, etc. Y se crea una licencia de patentes vigente hasta el año 2027 con opción a renovación, de forma que Qualcomm suministraría los módems para los iPhones 12, los modelos, como digo, que son los primeros que tuvieron 5G, ¿vale? El famoso año del 5G, ¿vale? Y iría pues ampliando, iría utilizando estos módems en los sucesivos modelos. Apple ha tardado 6 años en sacar al mercado algo que le permita competir con Qualcomm y que no tenga ningún tipo de conflicto a nivel de patentes, royalties, etcétera, que es este nuevo chip C1. Un chip en el que prescinde de Qualcomm, lo cual no quiere decir que los próximos modelos de iPhone también prescindan de Qualcomm, ¿vale? Depende de si realmente Apple tiene un modelo más avanzado, un C2, que le permita llegar a más. Porque este modelo C1 es un chip de comunicaciones que no podrían poner en los modelos Pro porque no llega a la calidad del chip de Qualcomm, pero tiene la suficiente calidad como para que, dé un buen resultado. Este chip C1 es un componente que, al igual que el propio modem de Qualcomm, no está integrado dentro del SoC del A18. Es un modelo que está fuera. Está fabricado en N5P, en lo que es el que llamaban el proceso de fabricación Power, ¿vale? Lo que sería la segunda generación de 5 nanómetros de lo que Apple llamaba 5 nanómetros plus plus, ¿vale? Pues en esa forma de construcción, que es la del M2, si no recuerdo mal, pues es donde está fabricado este chip, ¿vale? Está fabricado en 5 nanómetros y soporta distintas bandas de 5G, pero no soporta las bandas mmWave, es decir, soporta la subdivisión de los 6 GHz en N1, N2, N3, N5, 7, 8, 20, 28, 66, 77 y 78, ¿vale? Todas las distintas bandas que funcionan en distintos países, pero excluye las 258, 260 y 261 del mmWave. Esto le permite tener un tope de velocidad en descarga en condiciones óptimas de red de 3,5 gigabits por segundo, donde el módem Qualcomm X25, que es el X75, perdón, que es el que pone Apple en los iPhones más modernos, llega a picos de 7,5, ¿vale? Es decir, este módem es la mitad o algo menos de la mitad a nivel de velocidad que el modelo de Qualcomm, y a nivel de subida igual está limitado a 422 megabits cuando el X75 de Qualcomm puede llegar a los 3 GHz, insisto, en condiciones de cobertura estupenda y magnífica. Claro, ¿cuál es aquí la diferencia? La diferencia es que el chip de Apple tiene un consumo estimado, ¿vale? Porque no se conocen todavía los datos 100% oficiales, pero en base a lo que Apple ha dicho, que dura más la batería, y en base a lo que ya se conoce de los datos del iPhone 16, se han extrapolado, se han precalculado que el consumo en 5G del nuevo chip de Apple estaría en torno a los 1,8 vatios, que es un 25% menos que lo que te da el chip de Qualcomm. Y aparte, tendría un modo de uso inactivo, ¿vale? En el momento en el que el chip no está funcionando, de 12 microvatios, ¿vale? 12 MW, contra los 28 que consume el propio Qualcomm. ¿Eso qué supone? Supone que cuando el iPhone 16e tiene una capacidad de batería, parece ser, de unos 3.300 miliamperios, que es algo menos que los 3.500 que tiene, 3.500 y algo que tiene el iPhone 16, sin embargo, el nuevo iPhone 16e tiene una muy buena duración de batería. Estamos hablando de 26 horas de reproducción de vídeo y 15 horas en 5G, mientras que el iPhone 16 tendría 29 y 17. Todo esto con un brillo ajustado de 200 nits, sin usar HDR, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero aquí la gran novedad, ¿vale?, es la eficiencia, ¿vale? Porque al final lo que tenemos es que
La eficiencia del chip Apple C1 hace que, como ya hemos comentado, en modelos de latencia tengamos, por ejemplo, una latencia menor de 28 milisegundos frente a 32 del Qualcomm X75, una eficiencia de vatio por gigabit de 0,53 en el Apple C1 frente a 0,68 del X75. Es decir, lo que tenemos es un chip C1 más eficiente energéticamente, que es, comparado con el mismo chip de Qualcomm de los modelos iPhone convencionales, muy grande, es aproximadamente del 25%. Y eso es lo que ha hecho que una batería, que no tiene por qué ser la mejor, haga un boost del 25% en rendimiento energético, duración de batería, comparado con los modelos anteriores, en este caso comparado con el iPhone SE del año 2022. Entonces, desde luego es un paso muy importante, pero insisto, no podemos olvidar que el Apple C1 es la primera versión, es una versión de gama, vamos a llamar media-baja, es una versión que no da la velocidad ni de subida ni de bajada que da un Qualcomm, pero es un chip que está pensado para funcionar en modo, cuando no está funcionando, o sea, cuando está en modo idle, ¿vale? Tener un consumo muy inferior a nivel energético y luego además está pensado para saber gestionar de la mejor manera posible las situaciones que más energía gastan, ¿vale? Cualquiera que tenga un teléfono móvil sabe que la forma en la que vamos a gastar más batería es cuando estamos en un lugar con poca cobertura, porque cuando el teléfono está continuamente buscando qué antena enganchar, está enganchando en una, está enganchando en otra, o está todo el rato, tengo cobertura, no la tengo, sigo buscando, no la tengo, si la tengo, no la tengo, ¿qué es lo que sucede? Pues que al final lo que tenemos es un problema porque todo eso consume demasiada batería, es de lo que más consume batería dentro de un teléfono, sobre todo teniendo en cuenta cuando un teléfono está en modo bloqueado, ¿vale? Es decir, yo me meto el iPhone en el bolsillo, lo vuelvo a sacar y digo, hostia, ¿qué ha pasado con la batería? Y es que estoy en una zona de baja cobertura. Pues bien, Apple C1 tiene un modo de gestión de estos casos mucho más eficiente que hace que el modelo no esté continuamente buscando cobertura, sino que lo haga de una manera inteligente, en determinados momentos más clave, haciendo una calibración que consume menos energía, buscando el compensar ciertas frecuencias unas con otras dependiendo de cuáles llegan, de forma que así consigue que la eficiencia energética en situaciones de baja cobertura mejore hasta en un 25-30% con respecto, datos estimativos, ¿vale? Con respecto a lo que es el chip de Qualcomm, ¿vale? En esto gana de calle. Pero insisto, es un chip de comunicaciones más lento, por lo tanto, este chip no serviría para los modelos iPhones de gama más alta, ¿de acuerdo? No sabemos si serviría para el futuro supuesto iPhone 17 Air, pero desde luego para el Pro no, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendríamos que, obviamente, esperar un futuro Apple C2 o Apple C1 Pro, como lo quieran llamar, que realmente no solo incorpore el espectro de mmWave para los países que lo soporten, sino que además tenga o iguale o supere la velocidad de descarga y de subida de los Qualcomm, de esos modelos pues que van aproximadamente a unos 7 GB de descarga y a unos 3 gigabits, ¿vale?, de subida, cosa que el chip de Apple no llega, ¿ok? Pero bueno, ese es el kit de la cuestión, ¿vale? Es un chip que es lo suficientemente bueno a nivel de velocidad como para que no se note la diferencia y sobre todo y principalmente es un chip que es mucho más eficiente a nivel energético y que por lo tanto es el responsable de ese gran aumento de la autonomía del propio dispositivo que desde luego es bastante interesante y es, como digo, uno de los componentes más interesantes y más importantes que se han lanzado. El resto es un refrito. Cojo la cámara de aquí, la carcasa del otro, la pantalla del de allí, ¿vale?, y monto el iPhone Frankenstein E, ¿vale? Estupendo. Es un iPhone maravilloso, es un iPhone que vale un 25% más que el modelo anterior que sustituye. Sí. ¿Lo vale? Pues bueno, eso tendrán que decidirlo ustedes. Yo considero que sí, creo que tiene un buen precio para ser un iPhone y para todo lo que trae. Alguno dirá, nah, es que es más barato el 15. Pues cómprate el 15. Ya está, deja de llorar y cómprate el 15, ¿vale? Ya está, no tiene más misterio. Ese es el tema. Y poco más.
Y poco más, ¿vale? Obviamente estamos hablando de un iPhone de gama entrada, por lo que no podemos pedirle que sea, pues eso, el maravilloso, que vuele, que me haga la colada, que me limpie la casa, que me dé mimitos, que tal, que... Pues mire, señores, pues no, es un iPhone y lo más importante, tiene Apple Intelligence y tiene el nuevo chip C1. Esas son las características para mí más claves, ¿vale? Que Apple ya no va a sacar, como es obvio, ningún dispositivo que no tenga al menos 8 GB de RAM. Por lo tanto, todos los iPhones y todos los iPads y todo lo que salga a partir de ahora, todo soportará Apple Intelligence, ¿vale? Para intentar compensar el error de haber sido tan tacaños históricamente con la memoria RAM y que eso les ha pasado factura. Pero, bueno, pues es una muy buena opción de tener un buen móvil con el último chip, con unas buenas características, que para alguien que necesita... O sea, ¿para quién es este móvil? Pues para alguien que necesita un móvil que funcione bien, ya está, así de simple, y le gusta que sea en ecosistema Apple, ¿vale? Un móvil que se vea bien, un móvil que le dure la batería pues de manera apañada, un móvil que no pierda cobertura, o sea, que cuando haya poca cobertura no gaste mucha batería, un móvil que me sirva pues para aplicaciones de mensajería, redes sociales, no sé qué, el selfie del Insta, lo normal, ¿vale? Un móvil para ir tirando, ¿de acuerdo? Y siempre en iPhone. ¿Que es muy caro? Pues es que eso es relativo, ¿de acuerdo? O sea, es relativo a para ti te parece caro, para mí no, para aquel también, para el otro medio caro. Pues ya está, vale lo que vale. Para lo que cuesta y lo que ofrece, yo creo que tiene el precio que tiene que tener, ¿de acuerdo? ¿Que es mucho dinero? Pues sí, obviamente, es mucho dinero. También es mucho dinero un coche, también es mucho dinero una tele, ¿vale? Pues tú decides si lo que vas a pagar por un producto te merece a ti la pena o no. Así que yo creo que ya está bien que dejemos de llorar por el es que es muy caro, es que es mucho dinero, es que... Pues no lo quieres, pues no lo compres. Vivimos en un mercado libre, nadie nos obliga. Ahora, si tú vas a vivir con la frustración de es que yo quiero un iPhone pero no me lo puedo comprar, pues ahorra, ¿qué quieres que te diga? ¿Vale? O sea, yo también he vivido en una época en la que quería un iPhone y no me lo podía comprar, y ahorré, y trabajé, y hice lo que tenía que hacer, y al final pues me lo compré. Pues ya está, pues oye, ole por mí, pues haz tú lo mismo, ¿qué quieres que te diga? Y si no, pues oye, ahí tienes un mercado súper abierto, con muchas otras opciones, donde tienes móviles pues de Pixels o Samsungs o lo que sea, que son magníficos. O sea, hoy día decir que un móvil es mejor que otro, ¿vale? Es como decir si me gusta más la tortilla con cebolla de patatas o si me gusta más esta hamburguesa o la otra. Los gustos son de cada uno tiene su criterio, cada uno tiene su baremo, cada uno tiene lo que le importan las cosas, y lo que hay que hacer es respetar lo que piensen los demás y no intentar obligar a nadie a que case con lo que nosotros queremos. Así de simple. Ser libres, y tenemos un mercado maravilloso donde tenemos un montón de dispositivos que nos van a dar la solución para lo que queremos. Simplemente elijamos aquel que más nos guste, paguemos lo que consideremos justo por ello y punto. ¿Qué es un iPhone? Guay. ¿Que no lo es? Guay también. Pero yo esto de en redes sociales, la gente llorando, es que es muy caro, es que le falta esto, es que no sé qué, es que... Como decía un jefe mío, en este mundo todos nacen siendo entrenadores de fútbol y médicos. Creo que se entiende bien, ¿verdad? Pues ese es el tema. Así que poco más. Muchísimas gracias, como siempre. Pues ya saben que si les gusta el programa, tal y cual, pues suscríbanse, dennos un like, etcétera, etcétera. Siempre será muy agradecido. Y nos oímos pronto, si Dios quiere. Hasta entonces, un saludo y good Apple Coding.